Sí, profe. Ok, gracias. Bien, vamos a... Hasta aquí hay alguna duda. Fíjense que ya, ¿qué puedo decir? A estas alturas, y luego uno les dice implementen, ¿y por qué no simplifican? ¿Por qué si les da un resultado en el mapa de Carnot, así tal cual lo implementan? Si saben, si se les ha dicho muchas veces que no es el óptimo. O sea, ninguno, al final, ninguno es óptimo. Todos necesitan aplicar de nuevo reducción por ecuaciones. Y muchos nada más, o pues hacen Carnot y ¡pum! Ya, ¿no? Y ahí dejan, eh, pues tal cual la ecuación. Y a veces así la implementan, no sé qué. Varias veces pues les he repetido, pero no sé qué pasa con ustedes. ¿Se están durmiendo? ¿Qué? ¿O qué hacen? Este, estoy viendo a ver cómo escribir la tarea. Sí, pues la tarea dice así clarito, implementar el circuito y no reduce. Ahorita, pues fueron tres, el primer ejercicio tenía dos incisos y el segundo, pues digamos que era el más complicado. Eh, hay tres compañeros que lo resolvieron, pero ahí si notan mis comentarios, pues no estoy convencido, o sea, no dicen de dónde sale, porque sale, nada más tienen ahí unas pues, anotaciones, unos mapas, uno tiene una tabla por ahí, pero eh, hay unos valores intermedios ahí que no sabe uno de dónde salen. No sé si cuando yo les he explicado algo, de repente nada más les digo, ah, sí, así sale y ya, este es el resultado. No sé si alguna vez han visto que les haga eso. Que yo me acuerde casi nunca. Pero, pues bueno, no sé, a lo que voy es que a estas alturas, pues todavía cometen muchos errores como si estuvieran apenas en la primera unidad. A la hora de implementar, no reducen al mínimo. Si la tarea era el 10 para todo, pues el más difícil le puse 4 y los otros dos 3. Y si unos no reducen, pues ya les quitan puntos. Para la otra, pues de plano, en lugar de 3 puntos, pues no les voy a dar nada porque son errores ya muy básicos que, pues no, ya no deberían estar haciendo. Siempre, pues es el cansancio y a veces ayer noté, pues la verdad, ¿no? Yo noté que mmm, a la hora de que pregunto si entendieron y no, pues, noté cierta molestia por ahí en una respuesta. Ah, pues digo, todavía que trato de preguntar si entienden y el problema que a la hora de hacer la tarea pues no veo claro. Eh, pues no sé qué onda con ustedes. Ya
Pues no, ya enojarme, ¿para qué? Enojarme, ustedes, el problema es de ustedes, viene sobre ustedes, porque los que van a aprender, los que van a estar trabajando fuera, pues son ustedes, no yo. Em, es como alguna vez les decía a los chicos, nomás no vayan a salir con que es que el profesor no me lo enseñó, que es lo clásico, ¿no? Cuando yo estaba, el profesor que me tocó me lo enseñó. O les preguntaba yo antes sí me enojaba y los regañaba, ¿no? Hasta que después dije, ¿para qué chingado me voy a estar enojando, no? Pues, si los que no quieren aprender son ustedes. Eh, yo lo único pues, que trato es de mm, pues enseñarles de lo que sé, ¿no? También es válido, les he dicho, si un día algo no saben, pues es válido decir que no. Yo también, a pesar que pues tengo un poco más de experiencia que ustedes, porque tengo más años pues viendo estos temas, pues hay cosas que de repente algún día me van a preguntar algo y también les voy a decir, no sé, y eso también es válido, o sea, no quiere decir que ya yo soy muy bueno, pues no. Eh, pero pues sí, o sea, el problema es que ustedes no veo, ah, no hay compromiso. Era lo que también alguna vez bueno, ustedes no, pero en general ya les digo, no soy nuevo dando clases, pero pues yo les decía que sus papás se paran y le dicen, ahora váyanse, no los quiero aquí en la casa, los mandan a fuerza a estudiar o qué onda, ¿no? Porque pues no se ve que tengan ganas de aplicarse. No todos, no todos, algunos pues se ve también en la forma, pues en que entregan las tareas. A lo mejor, pues ahorita no los puedo ver, pues ni físicamente ni virtual, porque pues ustedes han establecido este modo así, ¿no? De no estarnos viendo. Digo, bueno, pues al final tampoco a mí me afecta, pero a lo que voy es que cuando uno los ve de manera física, pues también ves el comportamiento de las personas, ves su vestir, ah, muchas cosas que también se aprende del lenguaje corporal. Eh, pero pues aquí, lógico, esas cosas no se pueden apreciar. No puedo hacer deducciones tampoco, em, pues en base también a sus calificaciones, así tan frío, ¿no? Lo único que sí les digo, yo alcanzo a apreciar que am, pues no le echan ganas. Eso se ve conforme, pues, cómo entregan las tareas, la calidad con la que lo entregan. Sí, les he dicho a mano, no hay problema y nunca me he puesto payaso por eso, ¿no? No las quiero así adornaditas y bonitas y que con un color y otro color, no. Pero sí, ustedes deben de aprender pues, a ser limpios en su así no importa que sea todo de un solo color, que sea lápiz, que sea a lapicero, pero que se entienda que en una parte, como nos decían en la prepa o en la secundaria, ¿no? Primero tienes que plantear el problema, ahora tienes que poner que si las ecuaciones, ahora que si el desarrollo, ahora, o sea, igual, o sea, hay ciertas partes, ciertas secuencias, pero hay veces que califico unas tareas y todo está, tengo que andar viendo dónde está una cosa, dónde está la otra, todo encimado, todo amontonado. Su caligrafía, esa es otra cosa, o sea, ya merito, ya no le falta mucho por salir a trabajar y no se entiende sus letras.
Y entonces un día que necesitan ahí entregar algo con la mano, ¿cómo le van a hacer? Pues no siempre van a tener una computadora para hacer un reporte. Además que a veces quita mucho tiempo. Pero, pues bueno, son comentarios nomás que pues ahí el que los quiera tomar en cuenta, pues qué bueno, ¿no? El que no quiera seguir trabajando, pues como viene, malas costumbres, ya les había dicho, pues es cosa de ustedes, chavo. Sí, pues sí, a pesar de que uno les dice, pues no me afecta, o, ah, pues el conocimiento, o sea, a mí no me afectaría, pues cómo entreguen, pero sí, am, ¿cómo les digo? Mm, hasta cierto punto, pues no sé cómo expresarme. No sé cómo expresarlo, pero mm, yo siempre les he dicho, eso sí, llega un momento en el que es como una relación, ¿no? Perdón que le diga así. Es como una relación. Llega un momento en que si tú das y no recibes de la misma manera, pues te hartas, ¿no? Te molestas un poco, te molestas por el tiempo invertido. Aquí, pues si yo les dedico a leer sus cosas, el hacerles comentarios en sus trabajos, eh, quita mucho tiempo. Quita tiempo, les digo, el estar viendo cómo está, adivinando qué hicieron, por qué lo hicieron a veces, porque no, ese es el problema. Cuando ustedes van también a redactar, a hacer algo, a lo mejor ustedes lo saben hacer. Y eso, pues, si ustedes saben, hacen una práctica, la hicieron, pero a la hora de hacer el reporte, no plasman eso que ustedes hicieron. No ponen a veces una tabla que explique. Si ponen una tabla, una figura, pues tienen que explicarla, el procedimiento. Hay veces que ustedes dicen, pues, sí, yo lo sé porque lo hice, ajá. Pero a la hora que estás leyendo la redacción, ¿y esto cómo se hizo? ¿Y esto por qué? Que muchas cosas no tienen esa costumbre. Entonces, pues no es un documento escrito, pues enseguida se ve. Cuando, independientemente, cualquier cosa que ustedes hagan, a veces hasta con puros dibujitos, también uno ve cómo se expresan, cómo tratan de expresarse, y es lo que veo, ¿no? Que les falla ahí mucho el poder, pues el poder hacer las cosas con calidad. Yo, pues va a llegar un momento en el que, pues digo, para qué pierdo mis 2 horas revisándole? Nomás reviso, pongo la calificación que sea y ya me dedico a mis cosas, porque pues 1 hora, 2 horas, pues hago otras cosas yo, para mi tiempo, ¿no? Si ustedes ven, a muchos les estuve calificando a las 2 de la mañana. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Porque yo también estoy trabajando. No me quedo nada más especialmente a esa hora a calificarles a ustedes. Tengo que hacer otras cosas, y cuando tengo mi tiempo también es cuando checo, pero pues imagínense, de dormirme a las 2 calificándole, pues prefiero dormirme a las 12 sin dedicarles tanto.
Entonces, les digo, es como una relación, va a llegar un momento en que pues, tampoco me va a importar invertirles tanto tiempo en sus comentarios para que ustedes mejoren. Y pues simplemente así como entregan sus tareas todas feas, pues yo nomás les voy a entregar una calificación y ya, ¿no? Es lo que podría pasar. Ah, bueno, de ahí vamos a ver ya, a ver, quisiera hasta este momento que me ayuden ustedes a hacer un resumen de todo lo que hemos visto, de todo. ¿Qué vimos en la unidad 1? ¿Alguien por ahí? A ver. Pues lo de la álgebra booleana, ¿no? El pura álgebra booleana vimos. Los sistemas de numeración. ¿Para qué me sirve un sistema de numeración? Para representar una cantidad de diferentes formas. Una cantidad de diferentes formas. Bueno, y letras inclusive. Más como para representar un carácter de diferentes maneras. Otra definición por ahí que me ayuden a complementar. Pues la comparación del sistema binario, el hexadecimal y el decimal, ¿no? Ajá, se vieron ahí 2, 3 tipos de sistemas y se veía su representación numérica en distintos. ¿Y eso para qué me sirve? Poder representar esos números en distintos formatos. ¿O para qué me sirven los números? Pues para representar datos o cantidades o datos numéricos. Ajá. Y de ahí, pues muchas de esas cosas son las que nosotros ocupamos de manera pues, cotidiana, ¿no? Hacer operaciones. De ese tipo de operaciones, pues las más básicas que siempre ocupamos, pues son sumas, restas, multiplicación, división. Sí, existen las trigonométricas, logarítmicas y ya otras cosas, pero las básicas, pues es las que siempre utilizamos. Suma, resta al menos, ¿no? Y una vez que ya podemos representar, pues, con números y nos va a servir para hacer operaciones, eso que tiene que ver con lo que comentaron de las reducciones por ecuaciones. No entendí la pregunta. Sí, o sea, yo ahorita... ¿Y eso qué tendría que ver con nuestros sistemas de numeración? Pues que sirve para representarlo como en su forma más práctica, para utilizar menor número de dígitos. Bueno, si ya vimos un sistema numérico y sabemos la importancia de él, ahora la idea es que tenemos que ya no nada más representarlo en papel, representarlo en físico. Entonces, una manera de poder representar eso en físico o en hardware, pues es por medio de compuertas. Y para eso estuvimos viendo pues las compuertas, las básicas, AND, OR,
NOT, XOR, XNOR, y entonces cuando esos circuitos o esa representación empieza a ser muy grande, es cuando empiezo a necesitar algunas técnicas para poder reducir pues lo que quiero expresar, que casi siempre son funciones. Si vamos claros hasta ahí. Sí, profe. Sí, profe. Y de ahí, pues lógico, vimos varias técnicas de eso que nosotros queremos ya representar en hardware. Y les he mencionado pues que ya en hardware pues va desde unas simples compuertas. Ahorita estamos viendo circuitos de mediana escala. Después, en las otras unidades, vamos a ver que hay otros circuitos de mayor número de compuertas todavía, y pues hay otras formas de poder representarlo. Siguen esos mismos componentes, pues siguen creciendo y se pueden convertir en un microcontrolador, pueden convertir en una computadora, un sistema embebido, una calculadora, un iPad, un celular, es un sistema embebido. Entonces, a partir de esa representación, de esa hardware, pues se pueden hacer distintos dispositivos digitales. Entonces, en la primera unidad, pues es ver precisamente cómo expresarlo, cómo empezar a hacer algunas operaciones y reducciones de esas, pues de esas funciones cuando empiezan a ser muy grandes. Y siempre que quiero implementar o necesito implementar, necesito simplificar al mínimo para reducir compuertas y todo lo que involucra. Eso es unidad 1, unidad 2. En la unidad 3 empezamos a ver circuitos, bueno, también unidad 1 y 2, pues se dice que son circuitos de pequeña escala, donde los integrados contienen en su interior algunos dispositivos, pues hasta 4 o 6 compuertas. Pero de ahí en la unidad 3 empezamos a ver circuitos ya de mediana escala. Esos circuitos de mediana escala, por ejemplo, es lo que se ve ahí en la diapositiva, bueno, ahí en la pantalla, o, bueno, me dicen si no se ve, por favor. A diferencia de los anteriores, pues ya contienen en un solo integrado, contienen mayor número de compuertas. Dentro de esos circuitos, pues combinatorios y combinacionales también pueden ser, pues están el decodificador y codificador, el multiplexor y demultiplexor. Al final podemos decir que son dos, tanto es decodificador o codificador y multiplexor y sus complementos. El primero que vimos fue decodificar. Para decodificar, pues nosotros tenemos al final, a partir de una entrada de selección, tenemos múltiples salidas, pero solamente una de ellas puede estar activa. Para el caso del multiplexor, es algo parecido. La única diferencia es que en lugar de tener varias salidas, nada más tengo una, y de todas las posibles entradas, nada más una de ellas va a pasar a la salida. Pues ese es, digamos que trabajan de forma inversa el multiplexor y el demultiplexor. Igual, bueno, lo mismo con el decodificador, vimos cómo realizar implementaciones de funciones tanto con el decodificador como con el multiplexor.
Y por ahí también decíamos, bueno, si yo no tengo en ese momento un multiplexor o un decodificador que, que tenga todas las variables, entonces podíamos ocupar algunos codificadores o multiplexores que tuvieran menos entradas. Para eso, a la hora de implementar nuestra tabla, pues teníamos que poner compuertas adicionales. Y ahí también les preguntaba que si esas compuertas adicionales estaban añadiendo, ¿por qué no se añadían cuando se ocupaban todas las variables? Pues decíamos que es porque todas esas compuertas ya estaban internas en un dispositivo más grande. Y ahí es donde pues radica el criterio de uno. Cuando vamos a diseñar, de decir, bueno, quiero facilidad, pues compro uno grande. Pero si mi circuito es muy pequeño con ese grandote, pues me cuesta más caro. A lo mejor ahorro espacio porque es un solo dispositivo. Pero en cuanto al número de compuertas y todo, pues va a estar un poco desperdiciado. Si es barato, pues dices, si ese circuito me cuesta 30 pesos y unas compuertas me cuestan 20, pues también dices, pues para lo que cuesta, ¿no? Pero no siempre es así. Hay veces que sí se ve mucho la diferencia en cuanto a precio. Por eso es que se ven varias formas de cómo implementar una función pues con distintos tipos de multiplexor o decodificador. Hasta ahí es donde hemos visto. ¿Queda claro la parte de multiplexor y decodificador? Lo que hemos estado analizando. Okay. Nomás la tarea. ¿Mande? Digo, nomás la tarea no quedó claro. Bueno, el ejercicio 2. El ejercicio 2. Pues es que ustedes tenían que hacer la parte inversa nada más. Tenían que realizar una tabla y en esa tabla ustedes tienen que ver cómo cambian. Por ahí les digo que 3 chicos, ahí los anoté, pusieron, pero no indican de dónde. Tienen que, a ver. Miren, tenía que hacer una tabla como esta. ¿Sí se aprecia? Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. En esa tabla, pues, de izquierda a derecha, pues tenemos las variables de mayor peso, V, luego X, luego W. Pero esas 3 variables producían salidas en 2 multiplexores y cada multiplexor era de doble entrada. Entonces teníamos doble salida. Era un circuito integrado que tenía 2 multiplexores, lógico, 2 salidas, A y B. Y pues había que hacer otra tabla donde pues teníamos que seleccionar qué salía de esas 3 entradas, pues ver qué sale en la salida A, pues la A de arriba, la A de abajo, la B de arriba, la B de abajo, pues yo le puse A1, B1 al circuito de arriba y A2, B2 al circuito de abajo. ¿Por qué? Porque a partir de esos 4 datos que salen, esos 4 datos son las entradas de los siguientes, del siguiente multiplexor que tiene como selección a Z e Y. Entonces, si yo omito, imagínense, si yo omito
la salida A, B, que van a entrar a Z y a Y, si yo no sé cómo es el comportamiento de esos, ¿cómo voy a sacar mi salida F? Y ahí es donde radica el relajo que les comenté a sus compañeros, que fueron 3, que en ningún momento están expresando qué tienen ahí en la salida. Tienen sus variables, su B, X, W, Z, Y, y tienen la combinación. Pues lógico, agarraron y dijeron, pues tengo 5 variables, 2 a las 5 son 32 combinaciones, y de repente, pues ya mi función F1, 1, 1, 0, 1, pa. Y pusieron por ahí unas tablas, pero no expresan de dónde salen los valores ZA, ZB, y es eso nada más. Nada más, cuando ya se pone esa columna, pues se va analizando qué tengo en mi entrada, y producir, pues, con las primeras 3 variables se producen las salidas, pues, ZA1, ZB1, ZA2 y ZB2, y cuando ya tengo llenas esas, entonces ahora sí, con las entradas de selección Z e Y, se vuelve a analizar para ver, son 2 etapas, para ver que tengo la salida F. Pero si yo no expreso que tengo en esa etapa, en esa primer salida de datos de los 2 multiplexores al multiplexor, al que es único a la salida, si no lo expreso, entonces ¿de dónde están saliendo las cosas? Uno por ahí sacó una tabla, pero igual no ponen esa parte. Entonces, ¿cómo mágicamente me va a salir las cosas? Es eso, esta tabla, y a partir de esa tabla, pues ya nada más los que son 1, pues son las funciones que sí, son las combinaciones que hacen que F se active. Y ya ahorita, pues ya nada más sería poner F y poner, pues, las ecuaciones, pero en sí se hace así con una tabla. ¿Ok? Bueno, regresando, ¿por qué quería ver esto de qué hemos visto? Pues para que ustedes vean cómo vamos y hacia dónde vamos, ¿verdad? Que ustedes vean el panorama general, porque muchas veces nada más vamos a ver este tema, y dicen, pues yo medio aprendí esto, y eso para qué me sirve, y dónde lo ocupo. Y bueno, es lo que yo trato de darle sentido, ¿no? Un poquito a que sepan para qué es y dónde se ocupa. Bien, entonces, siempre que cualquier sistema digital, les había mencionado que se hace por medio de un transistor. Esos transistores pueden ser TTL, pueden ser CMOS. La diferencia, por ahí les había encargado alguna vez una tarea de investigar que el TTL trabaja a 5 volts. Bueno, en general, ¿no? Más o menos. Y el CMOS trabaja a 3 o 3.3. Entonces, hay un ahorro de energía ocupando CMOS. El problema es que hay estática también. A veces nosotros traemos carga estática, dependiendo de la ropa, dependiendo del calzado que traigamos. Pues a veces, aunque sea de algodón, nuestra ropa, no importa, pues, la marca, ¿no? Y llegamos a una superficie metálica, o a veces hasta con otra persona lo queremos saludar y ¡pum!, nos da un chispazo, ¿no? No sé si les ha pasado. Andamos cargados, pero esa carga es por también nuestra propia ropa, pues genera estática, y a la hora que si nosotros nos acercamos así a alguna persona y truena
alguna superficie metálica y truena también. Entonces esa descarga, si andamos cargados y agarramos uno de esos CMOD, pues lo quemamos. Entonces hay que tener nada más cuidado cuando se manejan esos. Toda compuerta AND, OR o NOT, o cualquiera combinación de ellas, pues sale a partir de un transistor. A partir de un transistor se puede realizar. Eso es lo básico. Primero se necesita analizar electrónica analógica y después electrónica digital. Aquí en la escuela primero ven digital y después ven analógica, pero pues yo no soy quien para cambiarlos. Pues el temario, ¿no? de la institución. Pero entonces, ¿cree que nos haga más fácil ya después, electrónica analógica? No se les va a hacer nada fácil porque es distinto. Son distintas cosas. No van a, por ejemplo, ustedes cuando ven analógica, pues tienen que ver semiconductores. Después de ver semiconductores empiezan a ver diodos, aplicaciones, de ahí el transistor y aplicaciones, y hay distintos tipos de transistores, y empiezan a ver, algunos ven MOSFET, algunos no. El problema, bueno, no es problema. Todos los MOSFETs o dispositivos ya de 3 estados tienen unas ecuaciones, pero esas ecuaciones son cuadráticas. Tienen que ver con el voltaje de estrangulamiento. En los transistores se ocupa mucho la corriente. La etapa de entrada, la corriente de base, la etapa de salida, pues la corriente de colector o de emisor. Y a diferencia de los MOSFET, trabajan con voltaje en su compuerta y voltaje en su drenaje y fuente. Pero eso produce un voltaje de estrangulamiento, que pues, no sé si todo depende de quién les dé la materia, si ven eso o no lo ven. En ese voltaje de estrangulamiento, pues les digo, salen unas ecuaciones de segundo grado. Hay algunas condiciones que a veces te hacen dudar si el resultado, pues lógico, en una ecuación de segundo grado, si recuerdan, pues de la secundaria, a veces pues me va a dar 2 raíces. Puede ser positiva y puede ser negativa. Y aquí, pues casi siempre que hablamos pues de una medida, una distancia, algo, pues siempre ocupamos la positiva, porque no hay medidas negativas. Es el sentido el que me va a decir si estoy al revés o o para dónde me estoy dirigiendo, pero al final la distancia es absoluta. Bueno, a lo que voy aquí es que hay veces que sí se ocupa los voltajes negativos y esos son los correctos. Pero pues hay algunos criterios por ahí. Cuando ya se ve eso, aparte de los MOSFET, pues son mejores porque tienen mayores propiedades de conmutación, alcanzan frecuencias más rápidas, porque recuerden que todo dispositivo que tiene una frecuencia más rápida va a ser mucho más caro. No sé quién les dé clases, hay IGBTs, van a empezar a ver triacs, primero el diac, tiristores, primero tiristor, luego diac, luego el triac, y ya con esos dispositivos ustedes empiezan a ocupar ya no puro CD, ya corriente alterna. Estamos hablando que ustedes ya con eso pueden controlar motores
Y hay motores, pues, desde pues, pequeñitos, domésticos, hasta motores industriales, donde estamos hablando de corrientes de 500 amperes, 1000 amperes, voltajes trifásicos, y ahí vienen ya otros tipos de circuitos para controlar las fases, para controlar los tiempos de pues encendido y apagado, dependiendo la carga pues es si estoy ocupando una resistencia, si estoy ocupando un motor. Recuerden que hay carga inductiva y carga capacitiva. ¿Y eso en qué afecta? Pues la corriente viene en atraso o la corriente viene en adelanto. Y podrían volver a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho, porque hay veces que ustedes apagan una carga, pero todavía viene la corriente circulando. Entonces, si yo no tengo cuidado de poner por ahí unos diodos de retroalimentación, pues esa carga daña a veces mi fuente, daña otras etapas. Todo eso es lo que se ve pues si lo ven a detalle, ¿no? Si lo ven bien en electrónica analógica, todos esos circuitos pues son para controlar, les digo, ya cargas desde CD a cargas de CA. Aquí en electrónica digital nunca vamos a analizar pues CA, todo es en pequeño voltaje. ¿Por qué? Pues nuestras compuertas no trabajan más de 5 volts. Aquí si nos damos un corto, pues no pasa de lo que cuesta mi dispositivo, ¿no? Un dispositivo de 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos cuando mucho. Pero ya hablando de cargas, motores grandes o eso, quémenlo, ya no es barato. Aparte de que ya no es barato, pues si ustedes, independientemente de lo que queman, si ustedes tienen un corto y lo agarran o algo, ya también puede dañar su salud, ahí se pueden morir también. Ya no es lo mismo, no es lo mismo. ¿Qué otra cosa ven? Se ve optoacopladores. Los optoacopladores pues sirven para aislar la etapa de potencia con la etapa de alto voltaje. Cuando hay de hecho los optoacopladores también se ocupan aquí en digitales. Ahorita les mencionaba si hay un corto o algo, para que no se propague ese corto pues, en todos los dispositivos, se ocupan siempre esos dispositivos, siempre los optoacopladores pues, para aislar. Y si llega a haber un corto, pues cuando mucho se quema una parte, una etapa, pero no se quema todo. Eso se hace por protección. Entonces, hay optoacopladores, optotransistores, optotriacs. Cuando ya ven todo eso, pues ven algunos dispositivos convertidores de analógico a digital por la parte analógica. Y la última unidad pues son amplificadores operacionales, donde pues es que todo eso depende, miren, o sea, todo eso que les estoy hablando, ustedes supuestamente lo ven en un semestre. Yo soy electrónico como tal, de carrera. Yo nada más la unidad 1, lo que ustedes ven en una materia de 5 o 6 unidades, yo llevé 1 o 2 materias por cada unidad de la de ustedes. Entonces, no ven los transistores a fondo. Los transistores, pues no es lo mismo que yo vea una materia en 6 meses de puro transistor a una unidad nada más. Por ejemplo, en digitales también, aquí pues, ustedes pues, se resume mucho, pero igual son 2, 3 materias que yo vi.
más a fondo, ¿no? Les digo, al final, pues es la carrera. Tampoco quiere decir que por eso no lo vamos a ver, pues tengo que verlo muy, pues muy rápido, ¿no? Porque no da tiempo a que ustedes profundicen en algunas cosas, pero al menos con los amplificadores operacionales, pues eso te sirve para, no sé si han escuchado, pues ahorita con la inteligencia artificial y esas cosas, suena mucho estar controlando cosas con el cerebro, con las manos, los amputados, todas esas señales miográficas que vienen del cuerpo, pues se tienen que filtrar y se hacen con eso. Hay filtros. Es que hay muchas cosas que ustedes todavía no. Hay procesamiento digital de señales, materia como tal, y se pueden ocupar dispositivos analógicos y se pueden ocupar dispositivos digitales para filtrar en software, para filtrar en hardware, porque todas esas señales traen ruido. Imagínense, pues yo quiero medir pues un músculo, ¿no? Y a lo mejor lo pongo en el brazo y pues hago acá como que mi flexión, ¿no? De saludar, por ejemplo, pues el músculo va a tener un movimiento, pero así como viene el músculo, pues imagínense, mi latido del corazón, pues está pum, 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 quierase o no, le está mandando un ruido a mi brazo, mi músculo. Imagínense que tengo hambre, ¿no? Entonces mis tripas están ahí, crujiendo ahí, haciendo ruido, pues me mandan un ruido. O sea. Entonces, siempre hay un ruido, hasta cuando yo estoy hablando, pues puede pasar un carro ahí anunciando cosas. El chiste es que siempre hay, en una comunicación, siempre va a haber un ruido. Entonces, todas esas señales, todos esos filtros se pueden aplicar, eso es una nada más. Aparte de ver filtros, se pueden implementar, de hecho así se hacían antes, implementar ecuaciones diferenciales, pues antes se hacían con OPAMs. Se puede derivar, se puede integrar, se puede sumar, restar. Todas las operaciones que conocemos se pueden hacer con los OPAMs, son universales. Todo eso es lo que se ve. No se ve todo eso, lógico. Yo les estoy platicando muchas cosas que no las van a ver nunca. porque no hay tiempo. Les digo, fácil, por cada unidad que ustedes ven, fue una materia o dos materias que yo llevé por la carrera, porque yo no soy robótico, yo soy electrónico. Entonces yo me he adecuado aquí ya, pues después de varios años, pues ya me he adecuado a su carrera, pues ya me he metido a la robótica, ya he trabajado, dirigido tesis, he publicado ya pues en cosas propias de robots. Pues eso, no tiene nada que ver a veces con lo digital. Por eso cuando me preguntaron si se les va a facilitar, no se les va a facilitar. No tiene nada que ver uno con la otra. Pero el hecho de saber semiconductores, eso me permite saber cómo están construidas las compuertas digitales. Eso sí, el saber esa parte me permite saber las compuertas digitales y ya de ahí, pues es donde hemos visto que a partir de esas compuertas, pues podemos ir construyendo otro tipo de circuitos más elaborados que contienen mayor número de compuertas y que pues al final, ¿para qué se supone que para qué se van pues produciendo o haciendo circuitos nuevos o haciendo una combinación de
de compuertas, pues para facilitarnos la vida. Y ya lo vimos, ya vimos que el implementar también funciones con decodificador multiplexor, dependiendo cómo lo esté implementando, hay veces que es de manera directa y no necesito a veces reducir ni ocupar ningún método de reducción. ¿Hasta aquí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Profesor. Sí, profe. Ok. Bien, entonces, aquí ya regresando a nuestra materia como tal, pues en digitales les digo, faltan muchísimas cosas, o sea, lo que vemos aquí también es poco. Entonces, en nuestra primera unidad, pues vimos hacia grandes rasgos circuitos combinacionales de baja escala de integración. Esa clasificación es por el número de dispositivos o número de compuertas que contiene un solo integrado. De ahí están los circuitos, pues aquí le llaman combinatorios, pero igual pueden ser combinacionales. ¿Cuál es el caso de esto? Cuando yo tengo una entrada, pues esa entrada va, dependiendo la compuerta a la que yo esté metiendo esa señal, pues me va a hacer cierta operación a la salida. Y ya dependiendo del arreglo que yo tenga, pues también de esa combinación, pues al final va a salir una salida específica. Lo único es que esa salida va a estar presente siempre y cuando yo también tenga la entrada presente. Si yo retiro la entrada, pues prácticamente la salida también se sale, se va. No hay una forma de mantenerla. Eso es lo que pasa en un circuito combinacional o en un circuito combinacional o combinatorio. Yo tengo mi salida va a estar presente mientras tenga presente la entrada. Cuando la entrada la quite, no se mantiene la salida. Y pues debido a eso, hay ocasiones donde yo necesito pues que mi salida se mantenga. Que yo tenga una combinación de entrada y me genere una salida, pero yo quiero que esa salida permanezca aun cuando ya no tenga entrada. Entonces, para esa situación, pues necesitamos un dispositivo, algo que sí me permita guardar ese dato. Sí queda claro la diferencia entonces entre un circuito combinacional y un circuito, se llaman secuenciales. El circuito secuencial es el que me va a mantener la salida cuando esté la señal y cuando ya no esté. ¿Ok? Entonces, para allá vamos. Una vez que ya se ven circuitos de mediana escala, estos circuitos de PLA o PAL lo vamos a ver en la última unidad. Vamos a ver que después de esto, fíjense, se ve como un mallado, y en ese mallado, del lado de la parte horizontal, pues tenemos nuestras compuertas AND, y a la salida tenemos unas OR, y el resultado de estos circuitos combinatorios o de ese arreglo de matriz, pues nos da una suma de productos. Y si es al revés, si las entradas en lugar de ser AND son OR y la salida son AND, entonces yo tengo un producto de sumas. ¿Qué es la suma de productos o producto de sumas? Son las dos representaciones canónicas
con las que yo puedo representar una función. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Entonces, esas dos representaciones, como decíamos, todo lo que yo se me ocurra hacer, pues tengo que llevarlo a la práctica, representarlo de manera física. Y entonces la representación física de esas compuertas se hace por medio de estos arreglos, de esos arreglos de matrices. Después, cuando esos circuitos, hasta ahí, fíjense, esos arreglos pues siguen siendo de compuertas AND o de compuertas OR, no importa que estén a la entrada, no importa que estén a la salida. Pero ¿eso qué significa? Que siguen siendo circuitos combinacionales, que la salida va a estar presente mientras la entrada esté presente. Entonces, ahora yo necesito circuitos que mantengan la salida. Para eso vamos a empezar a ver circuitos secuenciales. Algunos de esos, pues les empiezan a agregar el flip-flop, es lo que vamos a empezar a ver en esta unidad. El flip-flop es el circuito que va a hacer que se mantenga mi salida. Ahora, aparte que yo quiero que se mantenga la salida presente, pues necesito a veces controlar. Yo siempre lo que necesito es controlar algo. O sea, lo voy a aprender, pero no quiero que él trabaje como él quiera, ¿no? Yo lo voy a programar. Yo tengo que decirle, si tienes esta entrada, quiero esta salida. O más bien, perdón, si yo quiero esta salida, tengo que meterle la entrada que me va a producir esa salida. ¿Ok? Pero entonces el circuito que va a hacer que ahora mis circuitos combinacionales sean secuenciales es el flip-flop. Y dentro de esos, pues una vez que ya se ven los arreglos aquí de el mallado, empezamos a ver la GAL. La GAL ya son circuitos que tienen una PAL o una PLA y un dispositivo de memoria. Ya va involucrando circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Y después de la GAL, pues cuando necesito circuitos más grandes, pues están los CPLDs, están dentro de los CPLDs. Fíjense cómo aquí viene la GAL, involucra en este recuadro en azul, involucra un arreglo de compuertas y dispositivos de memoria. Y si esto, acuérdense, yo voy haciendo circuitos más grandes, entonces viene el CPLD y fíjense cómo el CPLD aquí involucra, en este caso, o sea, por un ejemplo, pues varias GAL. Y si mi circuito sigue siendo más grande, entonces yo, fíjense ahora cómo en esta parte aparece un CPLD1, CPL2, CPL3, CPLD4 y cada uno interno pues contiene varias GAL y cada GAL de manera interna contiene arreglos lógicos y dispositivos de memoria. Y todo el conjunto de varios CPLD nos da un FPGA. El FPGA es el dispositivo ahorita más grande que se ha hecho en hardware, el cual pues ya contiene millones de compuertas, pero esos millones están en varios arreglos. Entonces podemos ver que esas FPGAs pueden trabajar circuitos combinacionales y circuitos secuenciales. Eso es
por una parte. Ahora, si yo no quiero hacer arreglos, de CPLDs, entonces, a partir de los dispositivos de los PLA y de los MEM, de los dispositivos de memoria aquí, hay otra clasificación. Y entonces, a partir de estos dispositivos combinacionales y secuenciales, si se empieza a ver arquitecturas de computadora, entonces hay otros dispositivos que son los famosos microcontroladores. Pero esa es otra clasificación, ya no hacia CPLD, parte de aquí de esta GAL hacia un microcontrolador, y después del microcontrolador, pues hay distintas capacidades de microcontroladores, hay de 8 bits, casi no hay de 16, de plano se saltan hasta 32. No digo que no hay, es raro, pero es más común encontrar de 8 y de 32 que de 16. Y dentro de esa parte o dentro de esa gama de micros y CPLD, también están los procesadores. Toda la computadora ocupa procesadores. Pero ya no son microcontroladores, son microprocesadores. ¿Qué diferencia hay entre esta clasificación de GAL, CPLD y FPGA a GAL, micros y microcontrolador y microprocesador? Que el microcontrolador y el microprocesador ya tienen una arquitectura establecida. ¿A qué me refiero con eso? Ya tiene cierto banco de memoria, ciertos números de registro. Cada registro pues, puede ser de 8, 16, 32 bits, depende del que yo esté utilizando. Pero eso yo ya no lo puedo modificar, ya así bien establecido. Es como si a una compuerta 74LS32, que fuera una OR, trae cuatro compuertas OR dentro del integrado, y digo, no, pues yo quiero 5, quiero 6. Si yo fuera el diseñador, si yo las construyera, pues las hago, ¿no? Pero si ellos ya me están dando esa arquitectura, me están diciendo, pues nomás tienes 4 y estas son las patitas de entrada, las de salida y estas las de alimentación. Entonces yo tengo que ver la hoja de datos y tengo que adecuarme pues a esa arquitectura. Lo mismo pasa con los micros. Los micros me dicen, estos son los puertos de entrada, estos son los de salida o son bidireccionales. Esta es la alimentación, aquí se pone el reloj. Estas son entradas adicionales. Por lo regular, en los micros, no una patita de entrada se puede configurar pues dependiendo de una aplicación como entrada. A lo mejor en la próxima aplicación es de salida al mismo pin, o a lo mejor tiene alguna función especial, como una entrada serial, una entrada I cuadrada C, una salida PWM, un convertidor de analógico a digital, algo. Entonces, otra de las características que tienen los micros es que no tienen una sola función en específico en sus pines. Tienen múltiples funciones. ¿Y de qué va a depender? Pues lo que yo quiera programar. Pero independientemente de eso, yo no puedo cambiar el tamaño de la memoria, no puedo cambiar el número de registros, tengo que adecuarme a eso. O simplemente no puedo cambiar, ahorita les mencionaba, cada pin puede tener múltiples funciones, pero si ese pin de múltiples funciones es el número 3 y de acuerdo a mi diseño, a mí me estorba que esté en el número 3, a mí me gustaría que estuviera en la parte, digamos, en lugar de la parte de abajo, mi diseño quisiera que estuviera en la parte de arriba, ¿no?
Entonces no puedo, esas funciones que hace el 3, a lo mejor el 10, que es el que sí tiene esa parte física, no las puedo poner. O sea, entonces necesito cablear, ahí es cuando pues ya se ocupan varias capas a la hora que cuando estamos haciendo una tarjeta para poder pasar esa información. A veces uno pone puentes, pero eso no es bueno. Y a diferencia de esos microcontroladores y microprocesadores que ya tienen una arquitectura establecida, la diferencia con un CPLD, una GAL, CPLD y FPGA es que sí tiene varias compuertas, pero entonces a mí como diseñador me permiten programar lo que yo necesite. Si yo al final en un CPLD o en un FPGA, dependiendo lo grande que sea, yo puedo implementar un microcontrolador. Dentro de un FPGA puedo programar un microprocesador. O sea, tan grandes son que puedo hacer esa simulación o implementación. Entonces, si yo puedo hacer eso desde un FPGA, ahí sí puedo decir, ¿sabes qué? Necesito más memoria. Pues asigno más memoria. No, pues me faltaron varios registros. Pues se los asigno. Oye, que pues mira, de acuerdo a mi diseño, esta función, pues necesito que el pin físico, el 3, en lugar de estar en el 3, esté en el 10, porque si no se me complica mucho pasar las pistas. Pues pum, lo asigno. Esa es la diferencia de ocupar GAL, CPLD y FPGA a ocupar micro y microprocesador. Unos, digamos que tiene una arquitectura que se puede configurar y el otro es una arquitectura ya establecida. ¿Se entiende el cambio? La diferencia, perdón. Sí, profe. Sí, profesor. Y lógico, pues van a ver en séptimo, van a ver micros. Pero bueno, esa es otra historia. Ok, entonces, ¿cómo a partir del transistor, las compuertas, hacer arreglos de estas compuertas? Pues me permiten hacer circuitos más grandes, como los de mediana escala, y haciendo estos circuitos, es más, mezclando los circuitos combinacionales de baja y de mediana escala, empezamos a hacer estos arreglos de matrices. Con estos arreglos de matrices necesitamos, aquí la necesidad es que yo necesito en la salida mantener un estado alto o un estado bajo, no importa que no tenga las entradas. Esa es pues digamos, la evolución a lo que nos va haciendo que poco a poco, bueno, lo que hizo más bien que estos dispositivos fueran evolucionando, pero era por la necesidad de las aplicaciones. Entonces, ahorita vamos a llegar ya a una etapa donde vamos a ocupar, se dice que son circuitos de memoria, son circuitos secuenciales. Bien, después de que está la clasificación de las GAL, los CPLDs y FPGAs, aquí nos dice el FPGA es un dispositivo de muy alta escala de integración, también puede estar compuesto por varios CPLDs, pues sí, ya lo fuimos viendo ahí en los diagramas. Además, son circuitos combinatorios y secuenciales, pues sí. ¿Por qué? Porque de manera interna, pues tienen un CPLD y el CPLD de manera interna tiene un GAL, y ya vimos que un GAL de manera interna, pues tiene circuitos combinatorios y secuenciales. Dentro
Entonces, también les mencioné que los circuitos, el dispositivo que me va a hacer que los circuitos ahora combinatorios sean secuenciales, pues es el flip-flop. Por eso vamos a empezar a ver aquí dispositivos de memoria. Los dispositivos de memoria pues son el flip-flop tipo SR, tipo D, tipo T y tipo JK. Con estos dispositivos de memoria pues podemos hacer contadores. Veíamos un ejemplo de un multiplexor, ¿recuerdan? Donde decíamos, en esta entrada de selección, si yo tuviera un contador, pues me va a contar 0, 1, 2, eran 3 variables hasta el 7. Eso pues, por medio de un circuito contador, que apenas lo vamos a analizar. Pero la idea era que utilizando ese circuito, nosotros podíamos realizar la transferencia de datos de un registro que tenía sus 8 datos y que íbamos a ir tomando uno a uno para estar haciendo la transmisión, y que decíamos que a eso pues, se le llama transmisión de paralelo a serial. Vamos a ver pues, los dispositivos de memoria. Necesitamos nosotros almacenar. Ya una vez les mencioné por ahí cómo trabajaban los arreglos, cómo trabajaban las matrices en esta unidad. Hace creo que una semana o antes de vacaciones les vimos por ahí arreglos, cómo se manejaban los índices. Entonces, algo de eso vamos a analizar aquí. Y están las famosas máquinas de estado. Esas máquinas de estado, Mealy y Moore, permiten trabajar con ambos circuitos, tanto combinacionales como secuenciales. Son los que permiten hacer pues esa integración y ya el hacer estructuras específicas. Utilizando todos estos dispositivos, ya sea contadores, memorias y máquinas de estado de manera general, pues es como podemos hacer los microcontroladores. En un microcontrolador, pues una de sus unidades principales es la unidad aritmética lógica, los bancos de registros, memorias. Adentro pues tienen multiplexores. ¿Por qué? Porque de repente nosotros decimos, a ver, ¿qué operación vas a hacer? Suma, resta, división, multiplicación, y entonces vas a decir, sí, están disponibles, pero yo solamente quiero hacer una a la vez. Entonces ahí yo puedo ocupar un multiplexor. Puedo decodificar por ahí algunas señales. Y la máquina de estado lo que va a hacer es controlarme el flujo de información. Esa es la que me va a permitir decir, ¿sabes qué? Estoy en este estado, en esta instrucción, y ahora quiero realizar esta instrucción y saltar a otra cosa. Entonces, el que lleva el control, el que es el cerebro, en este caso, son las máquinas de estado. Pues tengo contadores, tengo temporizadores. Hay otros circuitos que se me habían olvidado. Aparte del microcontrolador y microprocesador, están los DSPs, que son procesadores digitales de señales. A diferencia de un microcontrolador, son dispositivos que su arquitectura es más dedicada para procesamiento de señales. Nosotros, por ejemplo, aquí en la computadora, lo que más consume, ya les había mencionado, todos los sistemas embebidos en su celular, en la computadora, lo que más consume hardware o sus sistemas que lo pone al límite es transmisión de video o procesamiento de video y procesamiento de voz. Pero el que más pues es el video, porque trae ambas. Por ahí les hacía un ejemplo que si ustedes
pues así tuvieran al 100% cargado el celular y de ahí empiezan a ver ahí una película o algo, pues enseguida se descarga. Pero es porque está consumiendo muchos recursos de nuestro sistema, es lo que más ocupa. Por eso también, pues todo lo que es video involucra datos, ¿no? En cuanto, pues, digamos, en cuanto a nuestros planes de Internet. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda de la clasificación? Aquí les decía, a partir de estos circuitos combinacionales y secuenciales, yo puedo ir o yo puedo seleccionar GAL, CPLD y FPGA si quiero yo manejar la arquitectura, si yo la quiero poner a la medida, ¿no? A lo que yo necesito. Pero por otro lado, ocupando igual circuitos combinatorios y secuenciales, pues puedo crear microcontroladores, procesadores digitales de señal o microprocesadores. Pero ahí es que la arquitectura ya está establecida, no puedo modificarla. Pero están esas dos clasificaciones. ¿Hay alguna duda? No, profe. Hasta ahorita no, profesor. Creo que Ahorita ninguna. no. Bueno, ahí le vamos a dejar también ya por la hora. Ya vimos, fíjense, ese es el panorama general de cómo está la lógica digital. Lógico, internamente, el programar GAL y FPGA pues es un mundo. El programar pura arquitectura de computadoras es otro mundo. Un microcontrolador, pues para ustedes es hasta una materia, para el séptimo. Cada uno de esos, allá cada tema de estos, pues es una materia aparte. ¿Ok? Y ese es el panorama general de cómo está la lógica o los sistemas digitales. Y nosotros, pues, ¿cuál va a ser nuestro alcance? Va a llegar hasta FPGA. Y ya en séptimo es cuando ustedes ven esta otra parte, que es microcontroladores. No ven DSPs porque les digo, necesitan conocer la arquitectura de computadoras para que ustedes puedan ocupar un DSP. También necesitan la materia como tal de procesamiento digital de señales, ven efectos mariposas, transformadas, filtros, otras cosas que no ahorita pues no tendrían el background, como se dice, ¿no? Pero no es porque sean malos, es porque pues, apenas están entrando en este mundo y pues poco a poco, ¿no? A lo mejor lo ven y a lo mejor no lo ven. ¿Por qué? Por cómo se especialicen. Bueno, pues ahí le dejamos y mañana empezamos a ver, pues a quiénes, a los flip-flop, porque son los que me van a hacer que sea mi circuito secuencial. Entonces, pues bonito día, nos vemos mañana.